Del Señor, el día de hoy vamos a continuar hablando de el devorador de los sueños. Amén. Pero quiero aclararlo, ¿verdad? En este tema yo no me refiero a los sueños cuando nosotros nos vamos a dormir y soñamos, ¿verdad? Que también podrían caber dentro del tema, porque al final recordemos que cuando José soñó, pues José soñó estando dormido, ¿verdad? Amén. Pero yo quiero hacer un poco de mayor énfasis en esos que, bueno, la palabra es correcta también, sueños, anhelos, metas, deseos, planes que ustedes y yo tenemos, pero que por alguna razón, mis amados hermanos, los años han ido pasando y no hay forma que los logre, no hay forma que los alcance. O sea, ¿qué estará pasando? Pues bíblicamente hablando hay una respuesta de por qué no logramos, mis amados hermanos, obtener esos sueños, alcanzar esas metas. ¿Por qué? Porque hay un devorador. Amén. Ayer estuvimos en Poás, hay una iglesia ya a la que todos los sábados vamos a apoyar con la alabanza. Y la pastora decía algo, mis amados hermanos, a mí, entre que me dio risa, me llamó la atención, pero tiene razón. Ella decía algo muy fuerte, mis amados hermanos, y ella decía, malditos los teléfonos, decía. ¿Por qué creen que ella decía eso? Porque como consecuencia, mis amados hermanos, de la tecnología que está tan al alcance el día de hoy de muchas personas, yo les hago una pregunta, respóndanme ustedes con un sí o con un no. La pregunta es, ¿creen ustedes que como consecuencia del acceso a la tecnología se ha multiplicado la santidad? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? ¿Por qué creen que no? Porque lamentablemente el ser humano, mis amados hermanos, bueno, vamos a hablar de la tecnología, utiliza la tecnología para lo malo. Entonces ahí entra la maldición de algo bueno que el ser humano lo convierte en malo. Miren, ustedes, yo creo que esto, pues solo mi esposa y mi cuñada lo saben, ¿verdad? Pero los demás no saben por qué es que en su tiempo yo vine a Costa Rica por primera vez. ¿Y saben por qué vine? Dirán, qué loco, ¿verdad? Pero es la verdad. Porque yo empecé, cuando empezó el Facebook, como el 2008, 2009, por ahí, antes no recuerdo bien, empecé a subir prédicas ahí a Facebook, por esos años. Y alguien de aquí de Costa Rica le empezó a dar me gusta, empezó a comentar las prédicas y luego empezó con que tenía dudas. Entonces un día me dio su número de teléfono, le di el mío y empezamos a escribirnos, ¿verdad? Y por eso fue que yo resulté acá. Un día él me dijo, pastor, me dijo, venga a Costa Rica. Yo no lo conocía. Lo conocí por las redes sociales. Y ahí él me presentó al que es su pastor. Y hablé con el pastor y el pastor me dijo, venite a Costa Rica. ¿Creen que lo conocía? Tampoco. Y me vine a Costa Rica, creo que como el 2011 vine por primera vez a Costa Rica, así, aventurándome. Y cuando yo llegué, miren, me recibieron... No sé qué palabra utilizar para describir el recibimiento que tuve. Y pues me enamoré de su país. Luego nos casamos con mi esposa. Me fui para Guatemala una vez más. Y pasado el tiempo el Señor nos tiene por acá otra vez. Entonces, ¿pero cómo se abrieron esas puertas? Por el buen uso de la tecnología. Y el mal uso, ¿qué es lo que hace? Devora. ¿Qué devora? Los sueños. Solo un pequeño ejemplo, imagínense. Ayúdenme ustedes, no me vayan a decir yo, sino alguien que ustedes sepan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo al día creen ustedes que una persona normal, no una exagerada, ¿verdad? Pasa frente a la pantalla de un celular, de una computadora, de una plasma, de una tablet? ¿Cuánto tiempo al día pasará? Una persona normal, así normalita. 5 horas. Va, 5 horas. Normal, ¿verdad? 8. Ese ya no está tan normal. 8. ¿Y una que no es normal? Yo acabo de ver una estadística donde vieron ahí en las redes de que el ser humano le está dedicando 15 horas de su día al teléfono. Quedamos cortos. Pues imagínense, 15 horas al día al teléfono. ¿Y cuántas horas tiene el día? O sea, ¿cuántas le sobran? Y normalmente, según dicen, ¿a cuánto tiempo deberíamos dormir? De 8 a 9 horas, o sea, prácticamente, por así decirlo, le queda 1 hora para hacer alguna otra cosa. Tal vez comer
ir al sanitario, y si se baña, pues qué bueno, y si no. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo la tecnología viene a ser un devorador? Imagínense, el hermano decía 5 horas, quedémonos en 5 horas. Aunque la estadística ya lo dijo, 15. Pero si ustedes y yo nos ponemos a pensar, por ejemplo, si yo dedicara, en lugar de pasar 5 horas al día en el teléfono, por ejemplo, dedicara 5 horas al día a estar en un instrumento, yo les digo algo, mis amados hermanos, y ahí está mi cuñada que puede dar testimonio de lo que estoy diciendo, pero si algo nos ha abierto las puertas acá en Costa Rica, es la alabanza. Porque vamos a Naranjo a enseñar la alabanza, vamos a Poás a ministrar la alabanza, fuimos a Fortuna a ministrar la alabanza. Y aquí hay muchos pastores, mis amados hermanos, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Pero qué nos ha abierto las puertas? La alabanza. Va, y ahora, el hermano Marvin, por ejemplo, es muy bueno para cocinar, hermano. Pero buenísimo, de los mejores que yo he probado. Amén. Entonces imagínense, ¿verdad? En lugar de pasar 5 horas en el teléfono, ¿por qué no aprendo a cocinar? ¿Qué otra cosa podría aprender en lugar de estar 5 horas en el teléfono? Cosiendo, bordando. Por ejemplo, el hermano también, Jonathan, es muy bueno también para enderezado de pintura. Eso es un arte, mis amados hermanos, que no cualquiera lo hace también. ¿Por qué no aprendo a enderezar? Gracias. A arreglar un vehículo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo la vida, mis amados hermanos, se nos está yendo, la estamos perdiendo y no nos damos cuenta que en realidad nos están devorando los sueños. Después llega una etapa, mis amados, el libro de Eclesiastés lo dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Muchas gracias, mamá. Y yo siempre que leo esa cita, aunque habla de la palabra juventud, pero yo no sé, y lo digo con todo respeto, pero ¿cuántos de ustedes se consideran viejos? De decir, no, yo ya estoy viejo, ya ni para el tigre sirvo. Ay, Dios mío, Dios, no, hombre. Yo pensé que ninguno. Pero la verdad, mis amados hermanos, es de que la Biblia dice que todo lo viejo está a punto de desaparecer. Y si yo digo, me siento viejo, entonces, no, pastor, pura juventud aquí. Entonces, vean, pues, ¿qué es lo que la Biblia dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aunque utiliza esa palabra juventud, no está hablando solamente de un rango, pensemos, de 30 años para abajo. Y si no, los de 30 para arriba, ¿qué? Ya no se pueden acordar de su Creador. Pero a lo que voy es que a lo que dice, antes de que venga el día malo, antes de que vengan los años en los que digas, no, ¿para qué sigo viviendo? No tengo contentamiento en esta vida. Sufrir me tocó a mí, decía un cantante por ahí, en esta vida. Entonces imagínense, caer en ese pensamiento de, no, ya para qué quiero esta vida, vida más que me tocó a mí. ¿No será que esa vida es porque te devoraron los años? ¿Te devoraron los sueños? Y entonces ahora tú y yo tenemos la edad que tenemos. Decía alguien por ahí, conozco jóvenes de 70 años para arriba y viejitos de 20 para abajo. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes, mis amados hermanos, yo me doy cuenta, no quieren hacer absolutamente nada. Muchos tienen la oportunidad de que sus padres trabajan, saben algo y no. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que los padres tienen necesidad de contratar gente para que les trabajen, teniendo hijos que tienen edad y capacidad y tamaño para poder hacer el trabajo y no quieren. ¿Qué hacen? Con todo respeto, pero es una palabra correcta, echadotes en la cama con el celular. ¿Qué van a aprender ahí? Miren, hay una aplicación que se llama TikTok. Los creadores de esa aplicación, ellos mismos dicen, mis amados hermanos, ¿saben qué dicen? Que esa aplicación, pues la inventaron, la crearon y la lanzaron porque ellos, el plan de ellos, la función de ellos es crear a la siguiente generación, y lo digo con todo respeto, pero así lo dicen, de estúpidos. Entonces, ¿qué pasa haciendo una persona en TikTok? Con todo respeto, solo viendo TikTok, pastor. No viene nada bueno. Y eso es lo que ellos dicen, que por eso crearon esa aplicación, para que las siguientes generaciones fueran tontas. Y entonces, teniendo un nivel de estupidez, con todo respeto lo digo, puedan ser controladas. Es por eso, mis amados hermanos, que ustedes van a ver en mi casa, a mis hijos yo no les dejo un celular. Yo miro que ellos tienen un celular en la mano, se los quito. Pero papi, no, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes que a la edad que ellos tienen van a estar viendo en internet?
cualquier tontería. A veces les digo, ¿por qué no pone algo que la edifique, que lo edifique? No, solo viendo cosas. No, quite eso. Vaya, papi. O a veces que si quiere continuar viendo, entonces pone algo que los edifiquen. Tantos programas buenos hay en internet que edifiquen a nuestros hijos. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando de esto y si vamos a hablar del devorador de los sueños. Pero empezamos por esto, porque entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos libre de llegar a ese día de decir, no tengo en estos años contentamiento. Porque ¿qué quiere decir eso? Probablemente nuestros sueños, mis amados hermanos, han sido devorados. Y lo más triste es que a veces no nos hemos dado cuenta de que se nos han ido devorando los sueños. Y la Biblia también habla de un devorador, pero este no es de sueños, sino de años. Pero la Biblia da una promesa y dice que el Señor devolvería, restituiría los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Saben qué tremendo? Que esas potestades, oruga, saltón, revoltón y langosta, que al final es una sola, pero en 4 diferentes etapas, se comen los años. ¿Cómo así? Por ejemplo, pensemos, ayúdenme a pensar, por favor, en relación a tiempo. Quiero comprar un vehículo, no a dinero. ¿En cuánto tiempo consideran ustedes que yo puedo juntar X cantidad para comprar un buen vehículo? En tiempo. Un año. Un año, dejemos un año, ok. Entonces, en un año logro juntar una bonita cantidad para comprar un buen vehículo. Entonces, ¿cómo me pueden comer los años? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Por ejemplo, compré mi vehículo, un año de trabajo. No estoy hablando de dinero, sino de año. Un año de trabajo. ¿Y me lo roban? ¿Qué perdí ahí? Un año de vida. Un año de trabajo. Y según a cuánto haya el precio del vehículo, también lo perdí. Amén. Entonces, esos son los años que la Biblia dice que el Señor restituiría. Ahora pensemos en el matrimonio. Miren, ahí está mi esposa, que ella puede dar testimonio de lo que voy a decir. Le preguntaron a una mujer, no sé, unos 50 años tal vez me quedo corto, tal vez. Y le preguntaron y le dicen, mire, ¿y usted cuánto tiempo ha sido feliz con su esposo? ¿Ya sabe de quién está hablando? Ahí está. Y se queda ahí a pensar. Pensemos, no sé, pensemos que ella ha estado casada unos 30 años. Más de 30 años. Más de 30 años. Estuvo casada más de 30 años. Y le preguntan cuánto tiempo fue feliz usted con su esposo. Y ella dice, en todo el tiempo, 3 veces, dijo. No dijo ni 3 meses, dijo 3 veces. Entonces, ¿qué le pasó a ese matrimonio? Se lo comieron. Todos los años de matrimonio se los comieron. Pero si el esposo y siempre estuvieron ahí, ¿pero qué tipo de matrimonio tenían? Se imagínense, 10 años, pastor, pero han sido los peores 10 años de mi vida. 20 años, pastor, pero los peores. Mire, yo 3 meses tengo que estar casado, pero parecen como 10 segundos, pero bajo de agua, dice alguien. Entonces, esos años, mis amados hermanos, si tú y yo por alguna razón hay algo en relación a años que no hemos disfrutado, más bien desde que me metí a esto, tanto tiempo que tengo y más bien peor estoy, bueno, esos años dice la Biblia que el Señor te los va a restituir. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué tengo que hacer? Reprender al devorador, porque de eso estamos hablando, del devorador. En este caso estamos hablando del devorador de sueños. Amén. Bueno, dice la Biblia, vean mis amados, ya llevo casi 15 minutos y no he avanzado nada. Génesis 37:20 dice, lo vieron de lejos, para cuando llegó habían preparado un complot para matarlo. Los hermanos decían, aquí viene ese soñador, vamos a matarlo y tirarlo a una de estas viejas cisternas. Podemos decir, que escuchen lo que dice, que un animal vicioso lo devoró. Veremos a ver a qué asciende en su sueño. Lo que está en amarillo hasta abajo es otra versión que dice, veremos en qué queda en su sueño. Entonces a mí me llamó mucho la atención esta cita porque dice, las versiones normales dicen, mis amados hermanos, esto, una mala bestia lo devoró. Pero esta versión me llamó mucho que dice, un animal vicioso lo devoró.
Entonces, cuando yo veo eso, mis amados hermanos, yo les explicaba a los hermanos el día jueves, de que la Biblia menciona, mis amados hermanos, a los vicios como una bestia, como un animal. ¿Y qué es lo que los vicios devoran? Los sueños. Como lo explicábamos el día jueves, ¿verdad? Si el que tiene problemas con los vicios soy yo, me cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Mis sueños, los vicios los van a devorar. Los sueños de mi cónyuge, los vicios los van a devorar. Los sueños de mis hijos, los vicios los van a devorar. Yo no sé si ustedes conocerán a alguien, mis amados hermanos, pero allá en Guatemala yo conocí mucha gente que los esposos tenían muy buenos trabajos, ganaban muy bien, pero tenían un vicio, el licor. Y aunque ganaban muy bien, vivían de una pobreza extrema, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que ganaba era para ir a dejárselo a la señora o al señor de la cantina. Les contaba el día jueves a los hermanos de que yo conocí una persona porque nosotros le alquilábamos un templo allá en Guatemala, y yo no lo sabía, pero luego me enteré de que la señora un negocio tenía, y el negocio que tenía era una cantina. Los borrachitos tirados por ahí, mis amados hermanos, y ella tenía como 3 casas tenía. ¿Y de dónde creen que había comprado 3 casas? De lo que los borrachitos en el parque pedían. Los borrachitos pedían y luego se iban a tomar su licor y dárselo a la señora. Y la señora comprando casas. Entonces, ¿cuántos sueños se devoró esa señora? Bueno, en realidad no fue ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los borrachitos pedían dinero y se lo iban a dejar a ella. ¿Cuántos sueños habrán devorado? Algunos de ellos, les digo, en un barranco vivían. Y algunas veces que fui a visitarlos, hermano, yo no sé cómo vivían ahí. Cuando llovía, se ponía todo resbaloso y no sé cómo lograban llegar a vivir ahí. Y teniendo muy buenos trabajos. ¿Me voy dando a entender? Bueno, entonces vean, pues, aquí fue donde nos quedamos el día jueves. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy también. Entonces, miren, antes de explicarles esto, quiero leerles esta versión. Dice, Génesis 37:20 en otra versión. Aquí están hablando, mejor dicho, los hermanos de José. Que ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que José tenía sueños. Bueno, tuvo sueños, pero dentro de los sueños él veía que sus hermanos se iban a postrar, que su padre y su madre también se iban a postrar delante de él. Y al final, la pregunta, ¿se cumplieron esos sueños, sí o no? Se cumplieron, Sí, claro. se cumplieron. ¿Por qué? Porque los 10 hermanos, a excepción de Benjamín que se había quedado, ¿verdad?, se fueron a postrar delante de él. Se cumplieron. O sea, ¿los sueños eran del Señor? Sí, sí eran del Señor. Pero ¿cuál fue el plan de los hermanos? No lo lograron, lógicamente. Pero ¿cuál fue el plan? Decir esto, un animal vicioso lo devoró. El plan de ellos era destruir a su hermano. ¿Pero por qué? Dice ahí esta versión, la que está en la pantalla, dice: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Pero vean por qué lo querían matar y veremos qué será de su sueño. Como quien dice, vamos a ver si estando muerto se cumple en su sueño. Vamos a ver, según la otra versión, esta que está acá, vamos a ver, démosle una probadita nada más. Vamos a ver dónde terminan sus sueños cuando termine siendo vicioso. Miren, allá en Guatemala hay una radio, mis amados hermanos. La radio es del ministerio, se llama ¿cómo es que se llama? Rema, ¿sí, verdad? Se llama Rema Estéreo, la pueden buscar ahí en internet. Como el ministerio al que pertenecemos es de Guatemala, pero aquí la sede está en Tibás, en San José, amén. Ahí pasan testimonios de miembros de la congregación que el Señor les ha rescatado. Y hay uno, bueno, hay varios, pero hay uno que a mí me llamó la atención, porque era una muchacha que dice que ella era muy fiel, muy piadosa, devota, servidora del Señor, y le gustaba ganar almas para el Señor. En una etapa de su vida entró a la universidad, y en la universidad los pusieron a trabajar en grupo. Entonces, cuando ella vio eso, vio la oportunidad de empezar a ganar gente en la universidad para el Señor, ¿verdad? Entonces empezó a insistirle a una persona y le decía: mira, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia y te invito a la iglesia. Esta persona, de tanta invitación, un día se cansó y le dijo: mírale, yo voy a ir a tu iglesia, le dijo, pero antes de ir a tu iglesia, quiero que me acompañes a una reunión. Entonces, miren cómo es a veces uno, mis amados hermanos, de ingenuo. Y viene la muchacha y le dijo: está bien,
con el punto, era yo voy a su reunión y luego la invito a la iglesia y ahí la agarré. Pasó todo lo contrario. La muchacha fue a la reunión y le gustó la reunión. Luego la volvieron a invitar a otra reunión y volvió a ir y le volvió a gustar. El asunto es que ya ella después cuenta su testimonio y dice, yo no me había dado cuenta, dice, que me estaban drogando. Que en la bebida me echaban algo ahí y me estaban drogando. Entonces esto me empezó a gustar y empecé a frecuentar y a frecuentar y a frecuentar hasta que se convirtió en drogadicta. Se convirtió en adicta. Entonces llegó un punto en el que la tuvieron que internar, estuvo hospitalizada y lo perdió todo. Luego dice ella que estando ya ahí en el hospital, a punto ya de la muerte, dice que ella escuchó una voz que le decía que el Señor la iba a sacar de ahí si le entregaba lo que ella más amaba. Y ella empezó ahí, dice, a preguntarse qué es lo que yo más amo. Y ella dice, mi mamá. Imagínense, entregame lo que más amas, mi mamá. Mi mamá, dice que dijo ella, bueno, le voy a entregar al Señor a mi mamá. Y el Señor dice que le dijo, no, no es eso. Y siguió ella pensando y pensando hasta que entendió. Y dice que ella se recordó que lo que ella más amaba era su inteligencia, porque era una mujer muy inteligente. Y entonces el Señor le dijo, eso es, entrégame tu inteligencia, entrégame lo que tú te crees, entrégame lo que tú crees que eres, entrégamelo. Y dice que se le entregó al Señor y el Señor la rescató y la sacó de ahí. Bueno, les cuento parte del testimonio, ¿verdad? Pero de todo el testimonio lo que a mí más me llama la atención es esto que les voy a decir. Ella dice, ustedes saben que está escrito de que tenemos que ser la luz en medio del mundo. Pero hay lugares a los que no pertenecemos. Hay lugares a los que no podemos ir. ¿Por qué? Porque aunque yo soy llamado a ser la luz, hay lugares en los que son de perdición. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de pretender, este es un grave error de nosotros como seres humanos, de que a veces pretendemos ser más misericordiosos que Dios y queremos ayudar a aquel que no quiere nada de Dios. ¿Cómo lo puedo ayudar si no quiere nada de Dios? No puedo, mis amados hermanos, si ni el mismo Dios puede, bendigo a mi Señor. ¿Por qué? Porque no le abre la puerta. ¿Cómo lo voy a ayudar yo? No se puede. El mismo Señor Jesús dijo, a los pobres, ¿qué dijo? Siempre los tendréis. En otras palabras, gente con necesidad, gente con problemas, gente con escasez, toda la vida van a ver. ¿Pero por qué viven así? Porque quieren, o porque no quieren reconocer al Señor, o porque los vicios están devorando su sueño. ¿Ustedes creen que esa gente que está inmersa en este tipo de problemas no tendrán sueño? Muchos de ellos, mis amados hermanos, son gente millonaria. Decía alguien por ahí, son gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. ¿Cómo así, pastor? No me cuadra. ¿Por qué? Porque el dinero no compra la felicidad. Pero el gozo del Señor, nuestra fortaleza. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, pues no tenemos un vicio de decir yo soy adicto a esto, adicto a la otra cosa. Pero ¿y qué tal el celular? ¿No se han dado cuenta, mis amados hermanos? ¿Y usted qué habla? Usted tiene dos ahí enfrente. Pero con los dos estoy grabando, ¿no? ¿No se han dado cuenta que a veces uno va a comer, se sienta a la mesa y lo primero que pone? El celular. Va al sanitario, el celular. Va a la cama, el celular. Está en la cocina, el celular. Está en el taller, está en el trabajo. ¿A dónde no va con ese bendito aparato? No, yo lo bendije, ¿va? ¿A dónde no va? Vamos para la iglesia y van por el camino. Se me olvidó el celular. La ofrenda también, pero solo por el celular regresa. ¿No les ha pasado? Que uno se va y el celular. No tiene redes. Yo me lo llevo todo. Somos tremendos, ¿va? Entonces, mis amados hermanos, démonos cuenta. Tal vez yo no soy adicto a esto, pero ¿qué tal al celular? Ah, no, pastor, es que eso es pura necesidad. Esa es la mejor excusa, ¿verdad? Pero bueno, miren. Entonces, aquí me detuve ya demasiado, mis amados. Yo quiero explicarles con la ayuda del Señor estas tres palabras. Hoy solo vamos a ver una. La palabra mala, la palabra bestia y la palabra devoró. Amén. Porque dice, una mala bestia lo devoró. Vamos a avanzar. Vean.
¿Qué es lo que está en ese cuadro? No sé si lo van a lograr ver hasta ahí donde están mis amados hermanos. No veo ni de cerca ni de la... Bueno, yo se los leo entonces. Y como les dije el día jueves, y si alguien quiere la presentación, pues yo se las mando para que ustedes puedan revisar. El tema, como lo dije el jueves, no está terminado, o sea, no lo he desarrollado todo. O sea, si lo quieren, pues se los voy a mandar a medias, ¿verdad? Pero lo que ustedes ven en la pantalla de aquí para abajo, o sea, de este lado, son los significados que la Concordancia Strong, que es un diccionario bíblico, da de esta palabra mala. Amén. O sea, ahorita vamos a hablar. Dice, una mala bestia lo devoró. Ahorita vamos a ver ya, espiritualmente hablando, qué representa esa mala bestia. Amén. Que devora. Amén. Porque en lo literal, ustedes y yo vemos por ahí, por ejemplo, lo más común afuera, tal vez es un perro, ¿verdad? Aunque por aquí uno de estos días vi un apache por ahí que andaba. Bueno, ya no andaba porque estaba muerto, pero ahí lo vi. Se le ocurrió cruzar la calle y lo mataron por ahí. Entonces, si vemos una bestia, un animal literal que nos está pelando los dientes, ¿qué hacemos? Ay, cachorrito, venga para... No, ¿verdad? Nos vamos, nos alejamos. Pero muchas veces, mis amados hermanos, bueno, miren, esto fue lo que ya hablamos el día jueves. Hablamos lo que ya hablamos y llegamos hasta acá, al número 1. Y lo que está acá es el significado de esto. Pues cuando se habla de esa palabra mala, en la otra versión decía viciosa. ¿Sí? Una bestia viciosa, en esta decía una mala bestia. Y cuando se habla, mis amados hermanos, de qué sería en este entonces, una bestia, un vicio, algo malo que me pueda estorbar a mí, ¿qué sería en la actualidad? Número 1, el mal humor. Y aquí explicábamos, mis amados hermanos, el día jueves, qué tan constantemente ustedes y yo nos sentimos de mal humor. Depende. Ahí ya va, ¿verdad? Depende, dice. Ya depende de qué. Por ejemplo, si tengo plata o no tengo. Depende de qué más. Depende de si mi esposo se me sujeta, pastor, dice la hermana. Entonces, la palabra que utiliza hermano Marvin es muy puntual. Depende. O sea, yo puedo estar de buen o mal humor. Depende, pero depende de qué. Nuestro humor, según por lo que estamos hablando, debería de depender de quién. Del Señor, por eso lo acabamos de decir. El gozo del Señor es mi fortaleza, a mí mi gozo. El gozo, mis amados hermanos, la paz y muchas cosas similares a las que acabo de mencionar, no tendrían por qué negociarse. Entiéndase, que no tendría por qué estar perdiendo la paz por cualquier cosa. Mas, sin embargo, ¿qué es lo primero que hacemos? A veces levantándonos, ¿y qué es lo primero que hacemos? A veces, ¿verdad? Lo primero que hacemos al levantarnos es perder el gozo. Por ejemplo, es un ejemplo. Ustedes tal vez tienen sus sandalias, chancletas, no sé cómo le llamen acá. Yo me acosté y yo las dejé aquí. Anoche aquí las dejé. Me levanto y no están. ¿Dónde andan? Le salieron pies, pastor, y se fueron. Seguro alguien las agarró, ¿verdad? Entonces levantándome y ya de mal humor. ¿Por qué? Porque no está en mi chancleta. ¿Les pasa algo similar? ¿Cómo se sienten? Miren, hermanos, es que esto está demasiado tremendo. ¿Han visto ustedes a los niños o a los jovencitos que se estresan porque no hay internet? Y están de mal humor. O sea, depende, digo, hermano, digo, Pepito también. ¿Depende de qué? Pues si hay internet, pastor. Depende si la alacena, si la refri está llena. Depende si hay cable para ver mis series. Depende de eso nuestro humor. No debería. No debería, ¿verdad? Pero esa es una mala bestia. Eso es lo que devora mis sueños. El mal humor. Ustedes y yo deberíamos de estar Con el gozo del Señor. de buen humor siempre, con el gozo del Señor. Miren, hay una canción por ahí que el que la canta dice que es cristiano, ¿verdad? Pero él dice, porque el cristiano no puede estar enojado.
Así dice que el cristiano no puede estar enojado. No, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Amén. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces aquí esto es algo muy importante que tenemos que escudriñar. De mi humor, ¿de qué depende? No puede depender del dinero. No puede depender del internet. No puede depender, mis amados hermanos, del lugar en donde yo vivo. No puede depender los que estamos casados de mi cónyuge, de mi esposo o de mi esposa. Nuestro gozo no puede depender de nuestros hijos. No puede depender del trabajo. Imagínense si trabajamos y tenemos clientes. Mi gozo no puede depender de mis clientes. Mi gozo debe depender, mi humor debe de depender del Señor. ¿Han visto ustedes, dice la Biblia, han visto los pajaritos? Y aquí hay muy bonitos pajaritos, uno se queda bien. ¿Trabajan los pajaritos? ¿Lo ven ahí ustedes con un tic nervioso ahí, no tengo nada para comer? ¿Han visto alguna vez un pajarito nervioso ahí? ¿Por qué? Porque sorprendentemente, aunque pareciera que no, ellos saben, y así está escrito, que Dios los alimenta. Amén. ¿Y acaso no somos más importantes nosotros que los pajaritos? Amén. No nos va a sustentar el Señor. Entonces que se apure para estar de buen humor. No, es que no depende de eso. La Biblia dice en el libro de Habacuc, mis amados hermanos, que aunque el olivo no dé su fruto, aunque la viña no dé su fruto, aunque no hayan ovejas en el aprisco, y que no haya fruto, con todo eso yo esperaré, dice, en el Dios de mi salvación. Amén. Miren, aunque no haya, yo esperaré, vean qué curioso, en el Dios de mi salvación. Pero y si el no haber me pone a mí de mal humor, sorprendente lo que les voy a decir, se corre el riesgo de que mi salvación no se pierda. La salvación no se pierde, pero que sí la rechace. Porque miren, no hay nada, mis amados hermanos, absolutamente nada que ustedes y yo podamos hacer que nos valga para ser salvos. Porque entonces la salvación fuera por obras. Y la salvación, claramente dice la Biblia, que la salvación es por gracia. Y esto no de vosotros, sino es de un don. Esa palabra don significa un regalo. Es un regalo de Dios. O sea, la salvación es un regalo. Pero yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los regalos. Mejor son de 4 llantas, ¿va? O de 6 cifras. O de 6 cifras. De 1 millón para arriba. Va. Nos gustan los regalos, ¿verdad? Pues la salvación es un regalo. Pero el no esperar en el Dios de mi salvación puede hacer que me estén dando a mí el regalo. Imagínense. Yo siempre he puesto este ejemplo cuando hablo de esto. ¿Se imaginan ustedes de que hay alguien que ustedes saben que ese alguien tiene mucha plata, mucho dinero, y que ustedes son, qué sé yo, sus hijos, sus sobrinos, sus amigos favoritos, y llega el día de su cumpleaños, y ustedes saben que ese alguien los va a sorprender con un regalazo, así un regalón, y ustedes están esperando que pague grúa para traer su regalo, ¿va? Y de repente llega ese alguien y lleva una cajita así, de este tamaño, una cajita. No sé cómo le dirán acá a la gente tacaña, ¿verdad? Pero con otras palabras, pinche. Llega ahí el pinche. Allá, ¿cómo le decimos en Guatemala? Codo, ahí viene el codo. Llega el codo. Y ustedes ahí, ay, en el corazón, qué codo, miren lo que me trae. Y llega él y les da el regalo, toma, y él bien contento y bien emocionado. Y ustedes, qué codo, viendo la cajita, qué codo. Y tan sentidos, tan de mal humor que dejan ahí la cajita. Nunca la abren. Pasados los años, se les ocurre un día que tal vez se murió el que les dio la cajita y lo abren y eran las llaves de un vehículo. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Ah? Sin palabras, dice. Ustedes se dan cuenta que muchas veces, mis amados, menospreciamos las pequeñas cosas por estar de mal humor. ¿Me voy dando a entender? Y donde mismo estoy no he avanzado nada. Pero ahorita sí voy a avanzar. Dice acá la Biblia, los significados de la palabra malo, que es mal humor, y los significados de mal humor. ¿Qué es estar de mal humor?
Dice, es un estado de ánimo que normalmente se vive como negativo y se compone de enfado y frustración. Entonces, una persona que está de mal humor está enojada, pero también está frustrada. Menciónenme, ayúdenme, por favor. ¿Qué cosas nos enojan a nosotros? ¿Qué me puede enojar? ¿Qué les enoja a ustedes? A mí me enoja, pastor, no comer a las 12. Son las 11:46 ahorita. Tiene 14 minutos para predicar. A ver, ¿qué nos enoja? Injusticias. Pero eso todavía. A mí me enoja que yo acabo de limpiar y Mercy y Adonai ya tienen todo. Ahí está. No nos enoja eso. Acabo de limpiar y ya está sucio otra vez. Ahí va uno enojado. Ahora, ¿y qué los frustra? Por ejemplo, pudiera ser una frustración de que uno tal vez, qué sé yo, tiene un trabajo y lo va a entregar. Y uno dedicó su tiempo, su vida, peor si era un trabajo de pintura, el arte y todo, ¿verdad? Y de repente llegan ustedes y lo entregan, ustedes bien contentos. Y mire, aquí está el cuadro. Y la persona a la que se lo tienen que entregar, no me gusta. ¿Cómo se siente uno? Frustrado. ¿Y qué es el mal humor? Es una mezcla de enfado y frustración. Estoy enojado porque no pude hacer algo y estoy frustrado porque me salió mal. Mal humor. Entonces el mal humor no es cualquier cosa, mis amados hermanos. El mal humor no es, miren, mis hijos, mis hijas, por favor, cállense, no griten, su papá, su mamá está enojada, está de mal humor, ni se le acerquen ahorita. No, eso no es normal. Yo les digo algo. En momentos, mis amados hermanos, como seres humanos, uno se siente enojado por alguna cosa, como decía el hermano, por alguna injusticia o por cualquier otra cosa. Pero llega uno de mis hijos y me abraza. ¿Qué creen que pasa con el enfado y la frustración? Se van, yo no puedo rematar con ellos. Pero imagínense, no se metan ahorita con su papá o su mamá porque está enojada. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pueden frustrarse. Ellos son tan astutos, mis amados hermanos, que lo logran discernir a uno porque sus espíritus son puros todavía, mucho más que los nuestros. Y a veces nosotros tratando de ocultar las cosas y, papi, mami, ¿qué tenés? Nada, no tengo nada, quítate aquí. Y no tiene nada. ¿Qué tiene? Mal humor. ¿Y por qué el mal humor? Por el enfado, por la frustración. Y una persona con mal humor siempre va a ser negativa. Mira en la sopa el pelo. En la hoja en blanco, ¿qué mira? La mancha, ¿verdad? ¿Qué más? Pues que todo lo negativo, todo lo negativo. Le regalaron un carro, pero le hubieran echado gasolina. Bueno, me di a entender, mis amados hermanos. Tengo 20 minutos para predicar de otra cosa. Porque esto fue lo mismo que vimos el día jueves, ¿verdad? Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver el número 2. El otro significado de esta palabra, mala. Luego vamos a ver la bestia, pero eso va a ser otro día. Significa pecado en cuanto a sus daños destructivos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué puede ser una mala bestia que devore nuestros sueños? El pecado. Miren, pues, la Biblia habla de que hay pecados que no son de muerte. Mas, sin embargo, no porque no sean de muerte, no son pecado. Son pecado. El salmista David en el Salmo 51 habla acerca de la iniquidad, del pecado y de la transgresión. Amén. Que las tres cosas, digámoslo así, son pecado. Amén. Pero se va aumentando de nivel, se va engrosando el pecado, a llegar a un punto que dice acá, la palabra mala, de la palabra mala bestia, significa pecado en cuanto a sus daños destructivos. Ahora bien, ¿qué podemos ver en esto, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que me roba a mí los sueños? Aquel pecado que yo lo pueda cometer, pero que estorba a mis hijos, pero que estorba mi casa,
Y claramente lo estamos hablando, los vicios. El que tiene problemas con los vicios puede ganar bien. Miren, por aquí me recuerdo yo. Ese fue como el 2011, 2012, que fue el tiempo que yo estuve acá. Yo nunca había visto eso, mis amados hermanos. Pero en ese entonces, no sé si fueron uno de los primeros iPhone que salieron, la cosa que salieron. Yo me quedé sorprendido porque yo estaba por acá, de cómo en ese entonces, tal vez ustedes se recordarán, hubo gente, porque yo lo vi en la noticia, que dijeron que al otro día salía el iPhone, no sé qué iPhone salía. Y la gente estaba haciendo cola desde la noche para que cuando abrieran fueran los primeros en comprarse el iPhone. Y entrevistaron a una persona y le preguntaron, ¿usted tiene el dinero para comprar el iPhone? Y la persona dijo, no, yo vendí, no sé cómo le llaman acá, el carruaje de mis hijos, la carriola, ahí donde uno los echa para llevarlos, ¿verdad? El coche. Yo vendí el cochecito de mis hijos para ajustar para comprarme. Se dejó al niño sin coche. Otro, yo no tengo, pero lo voy a sacar a pagos. Otro, podemos pensar, esto ya no lo dijeron. Bueno, yo tenía para los útiles de mi hijo, para entrar a estudiar, pero mejor lo compro y que miren en una hoja que apunten. Entonces en este punto ya nos damos un poco más de cuenta y mejor cómo, mis amados hermanos, el pecado causa daños destructivos. Pero ¿a quién destruye? ¿A quién daña? No solamente al que los comete, sino a los que están bajo su cobertura. Si soy varón, pues a mi esposa. Si tengo hijos, a mis hijos. Si soy, bueno, las hermanas, ¿verdad? ¿A quién daña? Al esposo, a los hijos, el pago de la renta, si es que alquilan, el pago de los servicios, no hay. ¿Y por qué no hay? Porque él o ella, quien debería de pagarlos, está en pecado. Miren, hermano, si algo yo me he dado cuenta, voy a cumplir creo que 16 años de estar pastoreando. En esos 16 años de estar pastoreando, que cuando alguien, económicamente hablando, no está bien, es que algo está mal. Lógico, ¿va? Es que hay más de alguna fuga, mis amados hermanos. ¿Y cuál podría ser la fuga? El pecado. No solamente es un pecado, repito, que uno lo comete, sino que aparte causa daños. Y aparte de que son daños, los daños son destructivos, destruyen. Ahora bien, entonces cuando habla de una mala bestia o de una bestia viciosa, ya hablamos del mal humor. Ahora tendríamos que escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Tendré yo por ahí un pecado que me ha dañado, que dañó a mi cónyuge, dañó a mis hijos y también me está destruyendo? Preguntémonos, ¿qué hacen los vicios? Exactamente eso, ¿verdad? Dañan, destruyen, y todos los sueños que uno tenía no los cumple uno, los cumple aquel el que vende el producto. Destruyen. El devorador, ahí está. Pero ¿cómo entra ese devorador? Por medio de nuestro propio pecado, hermano. Nuestra decisión. No es nuestra decisión. Acuérdense, miren, la Biblia dice que tanto Jesús como el pecado, y a mí me llama la atención. Yo prediqué hace algún tiempo en Carrillos, aquí en Costa Rica, de un tema que lo titulé el ente del pecado. Y en ese tema yo explicaba de que el pecado no es una acción que yo cometa. Por ejemplo, vi ese reloj y me lo robé. ¿Eso es pecado? Sí, es pecado. Pero el pecado es una potestad, es una entidad, es una persona. No es solamente la acción. Porque la Biblia dice, en el libro de Génesis dice, que el pecado, hay una versión que dice, está agazapado en tu puerta, esperándote como una bestia. Y cuando se escudriña esa palabra agazapar, dice que es una bestia que está agachada en sus 4 patas, pero esperándose para tirar. Entonces, mis amados hermanos, los vicios son como eso, son una bestia. Pero esto es lo que les iba a decir, de que la Biblia dice, por lo que decía hermano Mario, es nuestra decisión. Dice en el libro de Apocalipsis que Jesús está a la puerta
llamando. Si tú abres, Él entra y cena con nosotros. Eso lo dice Apocalipsis. Y en Génesis dice que el pecado está a la puerta llamando. Pero y te desea, dice, pero con todo eso tú debes enseñorearte sobre el pecado. Eso es Génesis 4:7. Amén. Ahí dice, en Génesis 4:7 dice eso. De que aunque el pecado esté a la puerta tocando y nos desee, nosotros podemos gobernar sobre el pecado. Pero aquí viene lo que decía el hermano Marvin, ¿verdad? Yo decido. ¿Qué decido? ¿A quién le abro, verdad? Si a Jesús, para que entre y cene conmigo, o al pecado, para que entre y me devore. Yo decido. ¿Verdad? Libre albedrío. Y yo le llamo voluntad. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que Dios a nosotros nos dio voluntad. Muchos se lo explican así, libre albedrío. A mí me gusta decirle más la voluntad. La Biblia dice en Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Creo que es Deuteronomio 30:15. La bendición y la maldición. Y todavía dice: escoge pues la vida, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Y la pregunta es: ¿y si yo escojo la muerte? ¿Y si yo escojo los vicios? Dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero no me han respondido: ¿y si escojo la muerte? ¿Verdad? Parafraseado: escoge pues la muerte para que mueras tú y tus descendientes. El problema con esto de los vicios, mis amados hermanos, es, como no sé si se los he dicho acá, que uno como padre no puede venir y decirle a un hijo, por ejemplo, con una cerveza en la mano: no te quiero tomando cerveza. Salud por eso, mijo. ¿Se puede? ¿A qué le va a hacer caso el niño o el hijo o quien sea? A la acción, no a las palabras. Salud, papá, le va a decir. Amén. Entonces, los vicios son un pecado dañino y destructivo. Y si el papá le da agua a los niños pequeñitos, Que Dios tenga misericordia, mis amados. ¿Por qué? Porque Él solito los está destruyendo. Bien, por lo que la hermana dice, vean esto, y esto que les voy a decir, ahí está mi Señor, delante de Él, les voy a decir esto. Conocí una persona, no sé si mi esposa y mi cuñada lo habrán conocido, pero vivíamos en la misma colonia. Yo lo conocí en el trabajo. Vivíamos como 2 cuadras de distancia, pero yo en el trabajo lo conocí, lejos. El asunto es que esta persona, cuando él tenía 15 años, el papá lo llevó a un prostíbulo y le dijo: te voy a hacer hombre, y lo fue a meter con las prostitutas. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue que el papá lo llevara, el problema fue que le gustó y luego él solito se iba a meter con las prostitutas. El hombre, ¿verdad? 15 años. ¿Y qué creen que pasó a los 18 años? Lo mataron. ¿Por qué? Porque empezó a vivir en esa vida de perversidad, de perversión, y se empezó a drogar, empezó a conocer gente malvada, empezó a robar, y robando lo mataron. ¿Cuánto le tardó después de que el papá lo llevó al pecado? 3 años tardó y lo mataron. Sí, el pecado, con el pecado no se juega, mis amados hermanos. Con los vicios tampoco se juega. Con el alma tampoco se juega. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice: son como una mala bestia. Y si ustedes han visto, tal vez en algún documental, las bestias cuando matan a otro animal, no queda nada, hermano, de lo que matan. Porque los leones, por ejemplo, cazan a uno, se comen para saciar. Pero ¿qué pasa con el cuerpo que queda ahí? Llegan las hienas, lo que las hienas dejan, llegan los buitres, y lo que los buitres dejan, hay unos que se llaman perros salvajes, y esos se comen hasta los huesos, hermano. No queda nada, absolutamente nada. ¿Y qué creen que pasa con los vicios? Lo mismo, no queda nada. ¿Me voy dando a entender? Y como estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando nada más. Miren, allá en Guatemala alguien sacó una camisa. Nosotros le decimos playera, como a la que tiene el hermano. Pero me dijeron que esa palabra aquí no mucho la use, porque a los algo así les dicen algo similar. Entonces mejor no la use, entonces una camisa.
Que decía acá, no chupo ni fumo, no tengo vicios, mi vicio eres tú, decía. O sea, dando a entender que el vicio de él eran las mujeres. O sea, miren, para vicios, mis amados hermanos, cualquier cosa se presta. Un vicio puede ser cualquier cosa que yo haga en exceso. Ese es un vicio. Preguntémonos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿podría el trabajo convertirse en un vicio? ¿Cómo? Está metido siempre. Dedicándose solo al trabajo y nunca a la familia. Trabajo 24 horas al día, los 7 días de la semana, y si hay un octavo día, también lo trabajo, pastor. ¿Es un vicio? Sí. Para todo hay un equilibrio. Según los científicos, dicen que el día, pues que lo han creado de una forma perfecta. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas nos recomiendan los médicos dormir? ¿Cuántas horas le pagan a uno por trabajar? ¿Y las otras 8? Porque quedan 8, ¿era 8 más 8? Y el día tiene 24, ¿cuántas quedan? 8. ¿Y qué hago las otras 8 horas? ¿O qué debería de hacer? Entonces debería de pues tener comunión con el Señor, tener comunión con mi familia, ¿sí o no? Entonces, Dios nos creó el día perfecto. Pues comer, sí, o sea, cosas que el cuerpo tiene necesidad. 8 de trabajo, que es lo normal, 8. 8 de dormir, que es lo normal y es sano. Y las otras 8 horas, pues para eso, para buscar al Señor, para tener relación con mi familia, comer, compartir con alguien, congregarnos. O sea, esa para mí es una mentira. Es que no tengo tiempo, pastor, mentira. Lo que pasa es que No hace su tiempo. no hace su tiempo o es un vicioso. Lógicamente, yo no estoy diciendo que no trabajen, mis amados hermanos, y sean excelentes en lo que hagan, sean responsables, honestos, sinceros. La Biblia dice, no le pongas tropiezo al ciego, porque es una maldición. ¿Y eso qué es, pastor? Y yo, por ejemplo, le digo, vamos a poner de ejemplo este púlpito. Yo trabajé en un taller en donde se trabajaba solo con madera caoba o cedro. Era para gente fina. Madera fina para gente rica. Pero llegó un tiempo en que la madera se puso demasiado cara. Entonces, ¿saben qué hicieron? ¿Qué hizo el arquitecto? Yo era nada más trabajador. ¿Qué hizo el arquitecto? Compró unas láminas que allá le llaman entrechapado. No sé si hayan acá o cómo le llaman. La cosa es que cuando uno mira la lámina, pareciera que fuera caoba, pero no es caoba. Y empezó a vender los muebles así, diciendo que eran de pura madera. ¿Eso qué es? Ponerle tropiezo al ciego. ¿Por qué? Porque el que los compraba es pura caoba, pura caoba. Allá hay un lugar que se llama Petén, traída de Petén. Mentira, a la ferretería le íbamos a comprar. ¿Eso es un pecado? ¿Me voy dando a entender? Bueno, y tengo que terminar, mis amados hermanos. Me quedan 7 minutos para la hora exacta. Vamos a ver esto que está acá. El significado de la palabra mala en relación a la bestia mala es que eso es un pecado, dañino y destructivo. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué es un daño? Un daño dice que es un perjuicio. Es un mal o una desgracia. Es un dolor o sufrimiento físico. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo, por los vicios, sufrimos en lo físico. Miren, con todo respeto, mis amados hermanos, pero todo esto lo vivía allá en Guatemala, ¿verdad? Con gente que tenía problemas con el licor. Díganme ustedes, tomaba y se emborrachaba y todo, ¿verdad? Al otro día amanecía todo. ¿Y qué quieren que pedían? Me duele la cabeza, me duele aquí, me duele allá, otro trago. Se supone que se tiene que dejar de tomar, ¿por qué quiero otro trago? Porque estoy de goma, decir. ¿Cuándo va a dejar de tomar entonces? ¿Al otro día? Más goma y más goma y más goma. Entonces, ¿cuándo? Aquí viene de que los pecados, mis amados hermanos, dañinos, que son
el devorador de nuestros sueños daña nuestro cuerpo también. Entonces hay muchas cosas que no son enfermedad. No es, ay, que me enfermé. No. Es que hay un devorador que te está robando los sueños. Y la repercusión la estás sintiendo en tu cuerpo. Y voy a ir terminando en 5 minutos, todavía no. Dice que también son daños destructivos. Y miren, esto me llamó la atención. No sé si lo logran ver, pero aquí en celeste dice que la palabra destructivo significa sirve para destruir. Y una vez más, negativo. A mí me llamó mucho la atención esto porque cuando yo dije sirve para destruir, les hago una pregunta. Hablemos de una herramienta. ¿Qué herramienta me puede servir a mí para destruir? Yo tengo una idea. Un mazo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, quiero botar esta pared. No la voy a pegar con la mano. Ay, pues casi sí. No la voy a pegar con la mano, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Un mazo. Entonces, sirve para destruir. Entonces, a mí me llamó mucho esto la atención como cuando uno, mis amados hermanos, cuando a uno le están devorando los sueños, en realidad lo que uno está haciendo es que uno se convierta en servidor de destrucción. Nosotros mismos destruimos. ¿Y los sueños de quién? Si soy padre, los sueños de mis hijos, ¿verdad? Si soy esposo, los sueños de mi esposa. Si soy hijo, los sueños de mis padres. Si soy suegro, los sueños de mis yernos, nueras. Pues la verdad les digo, yo no. Cuando yo vi eso, qué tremendo, dije yo. Porque yo me hice una idea en la mente. A su tiempo lo vamos a tener, primero Dios, de cuando uno llega al templo y va a servir. Uno va a servir y mira que todo esté limpio, bonito para recibir a los hermanos. Uno está sirviendo. Pero dice aquí que sirve para destruir. Es como que alguien llegue al culto, ¿verdad? Y en lugar de ordenar la silla, la llega a patear, llega a botar, llega todo. Sirve para destruir. Entonces, analicémonos, mis amados hermanos. Amén. Esto es lo que quiero que analicemos. En todo lugar, en el trabajo, en mi casa, sobre todo. ¿Será que yo ahí en mi casa, donde vivo, con quien vivo, ¿será que sirvo para edificar? ¿O será que estoy sirviendo para destruir? Como piedra de tropiezo. Como piedra de tropiezo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Por lo que dice el hermano Jonathan. Ay de aquel, dice, que haga caer o tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mejor le sería, dice, atarse al cuello una piedra de moler y lanzarse al fondo de la mar. Allá en Guatemala hay unas piedras de moler que son así, pequeñitas. Son así y así. Ajá, y traen un como bolillo, pero es de pura piedra también. Y con eso se muele. Ay, acá también. Pero la Biblia no está hablando de esas piedras de moler. Está hablando de aquellas piedras de 1 o media tonelada que les da vuelta a un burro. Cuando ustedes van a escudriñar eso es lo que habla, de esa piedra, de media a 1 tonelada. Y dice, parafraseado, antes de hacer caer a uno de estos mis pequeñitos, mejor andar, no de burro, agarrar la piedra, te la amarras y te vas a tirar al fondo de la mar. ¿Quién va a poder salir cargando una piedra de esas? Nadie, ¿verdad? Entonces mejor no estorbe. Entonces mejor no destruya. Y en otras palabras, no joda. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? ¿Y todo esto quién lo hace, pastor? Pues el devorador de sueños. ¿Y quién es el devorador de sueños? Los vicios. Cualquier vicio que ustedes y yo tengamos, pastor. Y los cristianos podemos tener vicios. Respóndanme ustedes. Pastor, ¿y un cristiano puede estar endemoniado? También. ¿Por qué? Puede tomar, mire, por lo que dice el hermano, llega, esto es algo que yo leí, ¿verdad? Llega alguien y le pregunta, pastor, ¿puedo tomar? Sí, le dice. Pastor, ¿puedo ir a las fiestas? Sí, le dice. Pastor, ¿y puedo maltratar a alguien? Sí, le dice. Entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer, pastor? Lo que no puedes es entrar al reino de los cielos. ¿Le? Entonces ustedes y yo escojamos, ¿verdad? La Biblia dice, y con eso termino, todas las cosas me son lícitas.
me No todas me edifican. Todas las cosas me son lícitas. No todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Y dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, dicen las versiones más normales, ¿verdad? Pero hay una versión, yo creo que sí, creo que es una versión o es la concordancia, dice, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. O sea, todo me es lícito. Por ejemplo, estamos hablando de los vicios, mencionen un vicio. Sí. Drogas. Drogas. Gracias, las drogas o el cigarro. Me es lícito, bíblicamente hablando, me es lícito. Pero si las consumo, yo me estoy metiendo debajo de esa potestad. Porque así lo dice la Biblia. Todo me es lícito, pero yo no me voy a meter debajo de ninguna potestad. Entonces, cuando yo resulto haciendo aquello que es ilícito, o lo que es lícito, pero lo convierto en ilícito, yo me estoy metiendo debajo de una potestad. Y no es la potestad del Señor. Hay una potestad que se llama Asmodeo. Asmodeo. Y Asmodeo es el gobernador, pues valga la redundancia, que gobierna sobre toda persona que tiene vicios. Toda. ¿Saben por qué cuesta salir de los vicios? Porque sobre Asmodeo, la Biblia habla en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes. En la Biblia no está en ese orden, pero en el orden de jerarquías, así es. Primero está el principado, ni modo, es primero. Luego está el gobernador, luego la potestad y luego la hueste. ¿Y por qué a la gente le cuesta salir de los vicios? Porque sobre los vicios o la persona viciosa hay un principado llamado Diana. Hay un gobernador llamado Asmodeo. Hay una potestad. ¿Qué es la potestad? Ya una potestad es el conjunto de muchas huestes. Y hay una hueste. ¿Cuál es? La hueste con la que yo empecé con los vicios. Por ejemplo, si yo empecé con los vicios con el alcohol, esa es la hueste. Y al alcohol, alguien me decía en una oportunidad, mírame, mi problema no son las mujeres, mujeriego y medio. Pero me decía, mis problemas no son las mujeres. Yo reconozco que mi problema es el alcohol, porque yo me voy a tomar y tomando conozco mujeres y luego me voy con ellas. Entonces se dan cuenta por qué una persona, no, aunque quiera, por voluntad propia, ¿por qué le cuesta salir? Porque tienen que enfrentarse a un principado, a un gobernador, a la potestad y a la hueste, que fue el primer vicio que tuvo, y a la potestad, que luego ya no solamente es el alcohol, sino ya viene una probadita de esto, una probadita de lo otro, una probadita de acá. Eso le abre la puerta al adulterio, la fornicación, al cualquier otra cosa de esas aberraciones. Por eso es que le cuesta. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Agarrarse la mano de Dios. Mejor atarse una piedra de moler y tirarse al río, ¿va? No, o sea, nada más. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que tengo ese problema y buscar de Dios para que me libere. Que no hay otra forma, mis amados. No hay otra forma. Escrito está y estoy que termino y no termino. Pero hoy sí. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la Biblia también dice, con esto termino, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice. O sea, habla de dos tipos de liberación. Una, dice, si el Hijo os libertare, cuando escudriñamos esa palabra, libertare, literalmente es, me saca de la cárcel, ya me dio libertad. Pero ahora dice, seréis verdaderamente libres. Esa palabra, verdaderamente libres, ¿qué significa? De que me toma por hijo y me pasa a su reino. O sea, me sacó de la cárcel, me hizo libre, pero todavía no soy verdaderamente libre, porque solo me hizo libre. Pero ahora el verdaderamente libre es que yo paso a ser hijo de él. Y la Biblia dice, termino, que los que han nacido, o sea, es hijo, yo no puedo ser hijo si no nazco, ¿verdad? Amén. Que los que han nacido de nuevo, así lo dice en una de las cartas del apóstol Juan, simple y sencillamente, no pueden pecar. No pueden. Pastor, pero me dan ganas. Sí, pruebe a nacer de nuevo. No va a poder, aunque le den ganas. ¿Por qué? Porque hay alguien llamado Espíritu Santo. No nos va a dejar pecar. Pero ¿y si yo peco?
No nos deja pecar en paz. No nos deja pecar en paz. Ahí está redarguyendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo vaya a buscar perdón, para que busque ministración, para que busque liberación y sea sincero. Entonces termino, mis amados hermanos. Ya llevo 65 minutos reconociendo esto. Los vicios destruyen los sueños, tanto del que los tiene como del que está bajo esa cobertura. Entiéndase, si es el esposo, la esposa, los hijos, la familia, los padres, todos salen destruidos. Así que el Señor nos libre. ¿Decimos amén? Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.